Y ahí está, ya comenzamos a grabar. Bueno, les queremos dar la más cordial bienvenida a todas y a todos en general quienes se han incorporado el día de hoy a este diálogo, a esta conversación inicial. Esperamos que sea un puntapié de otros espacios que nos permitan seguir conversando, seguir hablando, pero sobre todo seguir proponiendo y reflexionando sobre esta temática tan invisibilizada en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo en general. Y también lo quisimos hacer con geroactivismo en este mes tan importante de la conmemoración del Día de la Mujer. Eh, Voy a leerles muy cortito, antes de comenzar, a quienes tenemos hoy día en nuestro panel, que estamos muy contentas y orgullosas de que nos estén acompañando el día de hoy. Tenemos a Giovanna Lizana, que es trabajadora social de la ONG Las Vizcachas de Arica, de Chile. Nos acompaña también María Angélica Muñoz, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales de Negocios de Chile y integrante de la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores. Y también nos acompaña Alejandra Blanco, que es psicóloga especializada en el ámbito forense, coordinadora del programa de prevención de violencia sexual de la Pontificia Universidad Católica. Les vamos a dar unos minutitos también a ustedes para que se presenten, sin antes comentarles que quisimos hacer justamente este diálogo, esta conversación, a propósito de esta temática que es tan invisibilizada, ¿sí? en nuestro país. Y a partir de eso queremos comentarles, por ejemplo, que hay un estudio súper interesante para aquellas y aquellos que no lo conocen, que es de Help Aid, que menciona, por ejemplo, que la discriminación y la violencia de género afecta a todas las mujeres, niñas y mujeres mayores de todas las edades, grupos sociales y en todas las partes del mundo. Entonces, queremos partir como desde ahí, ¿sí? Que no es una temática que solamente se ubica en algún grupo de la población, que solamente se ubica en algún nivel socioeconómico, sino que es algo transversal, histórico y que lamentablemente sigue ocurriendo en nuestra actualidad, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos riesgos de sufrir violencia y que los efectos puedan o no ser distintos en las mujeres que lo viven, ¿sí? Depende del contexto, si es que ese contexto es o no, o más machista, las distintas tipos de discriminación que sufrimos las mujeres a diario, y también se incluyen otros conceptos tan dolorosos como el racismo y el edadismo, que es la discriminación por edad, y es la que nos trae hoy día a conversar también en específico sobre la violencia de género en mujeres mayores. Sí, que sabemos que también existe en el ámbito sexual, en el ámbito del trabajo, de las instituciones, de la educación, de las mujeres desarraigadas, en el tráfico de mujeres y en la violencia doméstica o violencia intrafamiliar, como se conoce en nuestro país, que es mucho más difundido y conocido que otros tipos de violencia que también existen. Así que quería partir un poco con estas ideas, pensando en específico que hay características que vamos a ir conversando también con nuestras invitadas sobre la violencia de género en mujeres mayores, y que queremos también ir dialogando con ustedes y también con las y los invitados que tenemos hoy día en nuestro conversatorio. Vale, entonces, antes de empezar a compartirles pantalla, si se quieren presentar, Alejandra, ¿puedes partir tú? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Blanco. Como decía Patricia, soy psicóloga de la Universidad de Chile. Mi especialidad es la psicología forense. Durante 10 años trabajé en la policía de investigaciones, en el área pericial con víctimas de delitos sexuales. Y actualmente trabajo en la Universidad Católica en prevención de violencia sexual hacia los miembros de la comunidad universitaria. Mayoritariamente el trabajo es para estudiantes, pero también es para miembros de la planta funcionaria y académica, y en eso también tenemos mujeres mayores que la verdad es que no consultan, pero que sabemos que están ahí y que existe la posibilidad siempre cierta de que alguna pueda ser o haya sido víctima de alguna forma de violencia sexual. Así que es un tema que nos pareció súper interesante cuando nos invitaron de la fundación.
porque vemos de alguna manera la posibilidad de empezar a hablar de un tema que hasta ahora ha sido, especialmente en el tema de la violencia sexual, invisibilizado, es un tema tabú, de alguna manera, la sexualidad de las mujeres mayores, de las personas mayores en general y de las mujeres específicamente, tiende a ser un tema del que no se habla, y más cuando hablamos de violencia. Entonces, desde ahí agradezco mucho la invitación y contenta de estar acá. Muchas gracias, Alejandra. Ya vamos a ir conversando sobre esos temas que diste como un puntapié también inicial, así que los vamos a ir conversando a lo largo de este conversatorio. María Angélica, si te puedes presentar, por favor. Tienes apagado el micrófono. Ya. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es María Angélica Muñoz, soy presidenta de la Federación de Mujeres de Negocios y Profesionales de Chile. Y también integro la Alianza por las Personas Mayores y soy tesorera de una ONG de adultos mayores, Espacio Más 60. Y también integro el Observatorio de Ñuñoa, de adultos mayores de Ñuñoa. Y bueno, ese es un tema que a mí me apasiona porque en todas sus instancias, desde que está en el vientre hasta la cuarta. Eso. Muchas gracias, María Angélica. Si en algún momento vemos que se nos está desconectando el audio o vemos que la imagen está un poco lenta, es porque estamos en periodos de que todos estamos por internet, así que no perdamos nuestra paciencia en ese sentido. Les pedimos también apoyo a todas y a todos en ese sentido, porque van a haber momentos en que a lo mejor se nos puede cortar un poquito la comunicación, pero es parte de nuestra cotidianidad. Giovanna, si te puedes presentar, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Giovanna Lizana Cortés. Bueno, agradezco la invitación, sobre todo a la señora Norma Uriza, que se acordó de mí. Yo pertenezco a una organización de las Vizcachas, pero en los tiempos que la conocí a ella, trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer el año 2008, en Centros de la Mujer también del Fernando el año 2004, y también he participado bastante en organizaciones de mujeres, ¿ya? Organizaciones de mujeres adultas más que de jóvenes, y cuando se me hizo la invitación comencé a buscar de qué se trataba la organización y qué tema era la que abordaban, y yo creo que me orientó bastante a ciertos cuestionamientos que se ha venido haciendo desde el feminismo, ¿no? Sabemos que también esta es otra rama, otra forma del feminismo, pero noté que era diferente, ¿ya? Entonces me interesó y traté de organizar mis ideas de acuerdo a la experiencia que hay en el territorio, en la comunidad. Yo soy de profesión trabajadora social y he ido teniendo algunas especializaciones en género. Súper, muchas gracias, Giovanna, y muy interesante que podamos tener justamente esa mirada desde lo local y desde estos tres ámbitos de nuestras invitadas, del ámbito de las organizaciones sociales, del mundo más académico y las intervenciones. Y por tu lado, Giovanna, también en Arica nos enorgullece mucho también, y es algo que es parte de Fundación Geroactivismo, tratar de ir en contra del centralismo y tratar de mostrar las realidades a nivel más local, que es algo que siempre estamos intentando hacer. También les quiero presentar a Daniela Garrido, que está por ahí, que también es integrante de Fundación Geroactivismo. Dani, si te quieres presentar. Hola a todos y a todas. Como dijo Patricia, yo soy integrante de la Fundación Geroactivismo hace muy poco, así que estoy muy contenta de poder participar en este webinar. Espero que salgan conversación, sé que va a salir una conversación aquí muy productiva para todos y que se puedan mostrar algunos temas que, la verdad, para mí, que soy de otra área, yo soy diseñadora, estoy estudiando la parte de gerontodiseño. Estos temas son más desconocidos, así que muchas gracias por la invitación y aquí estamos para
apoyarlos en cualquier cosa que necesiten. Voy a estar pendiente del chat y de las preguntas si alguien quiere consultar algo. Gracias. Súper, Dani, muchas gracias. Bueno, yo también me presento, Patricia Pinto, yo soy psicóloga clínica y psicogerontóloga, me especialicé en el ámbito de las personas mayores hace ya 5 años, integro parte del directorio de Fundación Geroactivismo desde el 2019 ya, junto a Agnieszka Bosanic, que nos acompaña ahí también, y María José Ron, que estamos las tres en países distintos. Yo estoy ahora en Ciudad de México, Agnieszka está en Italia y María José en Chile, así que estamos felices de alguna manera de poder estar a pesar de la distancia, mantenernos cerquita. Así que les agradecemos mucho también a todas y todos los que se están integrando y se sigue integrando gente, así que estamos súper contentas también por la recepción. Bueno, vamos a comenzar, ya que dimos nuestras presentaciones. Les quiero compartir pantalla, porque la idea de hoy justamente es, a partir de datos duros, concretos y fríos, poder hacer un diálogo junto con las invitadas sobre esta temática que es tan compleja, que tiene que ver justamente con la violencia de género, en específico de mujeres mayores. Les voy a compartir pantalla y ustedes me avisan si es que se ve. Sí se ve. Súper. Bueno, queremos partir con una reflexión inicial, ¿sí? Y en esto lo quisimos traer como una pregunta. De hecho, son puras preguntas a lo largo de esta discusión, debate, reflexión, análisis. Y partimos pensando, y aquí también le voy a dar la palabra, tal vez vamos a ir en orden para que podamos, en el mismo orden en el que se presentaron, y así podemos ir ordenándonos también con los tiempos. Pensando más o menos 1 o 2 minutitos de intervención por cada una de ustedes, para que así podamos ir viendo todas las preguntas que tenemos. Por el chat las invitamos y los invitamos a que ustedes también puedan ir comentando, haciendo sus comentarios desde sus espacios locales también, sus reflexiones y preguntas, y vamos a tener un ratito también al final para poder dialogar en un espacio más amplio. Vamos a partir con esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo son las mujeres mayores? ¿Y qué piensas tú, en este caso, qué piensan ustedes desde su contexto donde están en el cotidiano? Y acá les traje una descripción o una definición o un acercamiento, ¿sí? Muy bonito e interesante, pero es una perspectiva también, y hay muchas otras, y por eso queremos escucharlas a ustedes. Por lo menos desde aquí podemos pensar que el envejecimiento de las mujeres aún está marcado por potentes imágenes mentales que son desmoralizantes, ¿cierto? Que funcionan como profecías incluso autocumplidas. Y en este sentido, menciona una de estas autoras, que es Freisas, en el año 2008, ¿sí? Que eso también es importante, que este es un tema que se viene hablando poquito, pero hace tiempo, y se sigue manteniendo, donde la mujer mayor significa socialmente la invisibilización de su cuerpo, de sus aportes, de sus dolores, de sus cansancios, de sus deseos, de su proyecto de vida, y también integrándolo a esta charla de la violencia de género de la que son parte. Y pensando en esta misma pregunta, Alejandra, ¿cuál es tu opinión de cómo son las mujeres mayores y cómo lo ves desde tu rol y tu contexto? Parte de mi trabajo en el CABAS tenía que ver precisamente con revisar el tipo de casos que nos llegaban, y la verdad es que mi contacto con Agnieszka fue, bueno, éramos compañeros de universidad y yo he ido siguiendo su trayectoria, y de alguna manera me pasó que, por otro lado, me pidieron asesoría en apoyo a una mujer que había sido víctima de un delito sexual, una mujer mayor, y empecé a buscar qué había en relación a este tema, y no hay nada. Y bueno, fue algo a lo que llegamos con Agnieszka cuando conversamos de este tema, y abre puertas y formas de mirar la segunda, la tercera, cuarta o quinta edad, como decían, de una forma distinta, porque pareciera ser que hay problemáticas que no afectan a las mujeres mayores, y hasta ahora el enfoque de la tercera edad era los paseos que hacían las municipalidades, un poco como desde un punto de vista muy asistencialista,
muy como de un momento en el que la vida productiva termina de alguna forma y entonces como que pierden cierto grado de valor en la sociedad en relación al aporte que pueden hacer, pero también de visibilización respecto a las problemáticas que los pueden afectar. Y en ese sentido, específicamente desde mi tema, la conversación viene desde hace un tiempo en relación a pensar que en estos casos es donde se produce lo que se llama la interseccionalidad de la vulnerabilidad o la interseccionalidad de la discriminación, en el sentido de que se junta el hecho de que son personas mayores, que son mujeres, y entonces se suma, ¿no? Un poco, cuando nosotros hablamos de violencia sexual, siempre hablamos de que la violencia sexual es un abuso de poder, y que en el fondo entonces las poblaciones vulnerables de la sociedad van a ser las más afectadas. Siempre se ha hablado de la infancia víctima de violencia sexual, se habla de las mujeres víctimas de violencia sexual, pero nunca se había hablado de las personas mayores víctimas de violencia sexual. Y ahí probablemente lo que hay también es una invisibilización de las personas mayores como personas plenas que viven distintos espacios de su vida que no son solo abuelitos, que no son solo personas que viven el bus de la tercera edad de la MUNI, que no son solo la abuelita que teje, sino que son mujeres íntegras, completas, que pueden vivir su sexualidad plenamente y que en ese sentido también pueden ser víctimas de una transgresión en esa esfera. Entonces, de alguna manera yo creo que el entender la vejez, la posmenopausia incluso, como un espacio defectual en el que se pierden ciertos atributos que tenemos las mujeres que estamos en otras etapas de la vida, hace que este problema se invisibilice, en el fondo, como que hablar de la vida sexual de las mujeres mayores es algo de lo que no se habla, específicamente de las mujeres mayores, porque de los hombres mayores tenemos un montón de exponentes públicos que son celebrados por sus conquistas de mujeres más jóvenes en el fondo, pero las mujeres mayores no, como que pierden esa cualidad, esa característica sexual y pasan a ser como personas que están investidas de otro halo, ¿no? Eso como desde todo lo que hemos reflexionado a partir de este caso que nos llegó y de la conversa que tuvimos con Agnieszka. Muchas gracias, Alejandra, y también la temática de la violencia sexual la vamos a mostrar en datos como concretos, así que ahí tú también nos vas a poder como comentar más en detalle sobre eso, y qué bonito que de alguna manera, y qué doloroso también, que a partir de un caso se empiece como a reflexionar sobre esta temática, siendo que vamos a ver en los mismos datos que son muchísimos casos, y aunque fuera solo uno, ¿cierto? Como que es una temática que pasa muy colada, como decimos en Chile, que pasa muy invisibilizada. María Angélica, ¿qué piensas tú sobre las mujeres mayores desde tu contexto? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo las ves tú? Bueno, comenzando, el problema de la violencia contra la mujer es general. Y en este tiempo de pandemia ha sido brutal todo lo que hemos tenido que pasar las mujeres de todas las edades, especialmente las personas mayores, quienes han tenido que vivir, ¿no es cierto?, encerradas con su agresor. Así de que es lo más brutal, tanto así que las Naciones Unidas y la ONU Mujeres hablan de la otra pandemia, ¿ya? La pandemia de la violencia contra la mujer, lo que nos ha significado en todo orden un retroceso en 10 años, tanto en el aspecto laboral como en todo lo que habíamos logrado, porque hoy día la mujer, todas, y las personas, las mujeres mayores, están recluidas cuidando a sus nietos o a personas enfermas, ¿ya? Y las mujeres activas no pueden trabajar, han perdido su fuente laboral y no pueden reincorporarse porque están al cuidado de los niños. ¿Cómo veo yo a mis pares? Discriminadas en el orden económico, político y social, ¿ya? Económico porque a las mujeres no le prestan, cuesta mucho que le den préstamos, y si es mayor, cero posibilidad, cero, ¿ya? En lo político,
porque llevamos 90 años desde mi organización, 95 años peleando por el acceso a la mujer, a los cargos públicos, políticos, a los directorios, y algo habíamos logrado, pero con esta pandemia atrás, sin golpe, como digo yo, en 10 años. Pero en el caso nuestro, menos aún en la política, porque los hombres, nuestros pares, y nosotras mismas, fuimos criadas con otra cultura. La cultura de tener que someternos a la voluntad de nuestro marido. Y nos encontramos que hoy día el Código Civil dice que cuando una mujer se casa, sus bienes son administrados por el hombre, ¿ya? Así de que, y es algo que no hemos podido solucionar a la fecha. Estoy en el tema económico, y que cuando que trabajamos, que nos reunimos, que generamos cosas, y cuando llega el momento de nombrar al que va a dirigir, generalmente ponen un hombre tanto en la parte fiscal como en la parte privada. Discriminada en el aspecto social, porque se nos mira en menos y se nos maltrata. Una mujer de mi edad, yo trabajo, yo todavía estoy activa, soy abuelita, tengo 3 nietos, pero eso no significa que soy una mujer debilitada, o que perdí mis condiciones de trabajo. Se nos trata de abuela, si somos muy contestatarias, de vieja bruja, se nos maltrata verbalmente, se nos dice que un maltrato en general. Así de que, y en el trabajo no vamos a decir nada, porque por el hecho de ser mayor ya te empiezan a discriminar y te empiezan a molestar, a hacer bullying para que te vayas. Y hoy día las expectativas de vida, ¿no es cierto?, han aumentado, y las mujeres de 60 están completamente activas. Ellas pueden seguir trabajando, no tienen por qué pensionarse, y tienen mucho que entregar, mucho que entregar. Yo ya pasé la barrera de los 70, y como les digo, en mi tiempo, cuando yo tenía un problema, mi madre me decía: tienes que callar porque el marido es el que tiene la razón. Y esas son las mujeres mayores que hay hoy día, sometidas. Y por eso yo desde chica empecé a ver el tema de no permitir que me mandaran. Por lo tanto, ha sido una lucha desde chica. Y siempre he ocupado espacios de puros hombres, donde hay hombres, para demostrar que nosotras, las mujeres, somos tan capacitadas como ellos para poder realizar actividades en campos que no estaban vedados. Hoy día, a esta edad, te miran y se ríen de uno, ¿cómo se llama? La invisibilizan, pero yo me he dado el gusto de citarlos a reuniones y demostrarles que internacionalmente soy una persona influente. Así de que, pero cuesta. Como les digo, la discriminación es la espada que tenemos en nuestra frente. Gracias. Muchas gracias, María Angélica. Pienso que de alguna manera no es azaroso que estés hoy día acá con nosotras en este encuentro. Considero que hiciste como una síntesis de todo lo que podríamos llegar a hablar hoy día, así que te agradezco muchísimo tus palabras. Y algo súper importante a comentarles, y que también es parte de
nuestras ideas principales de geroactivismo, justamente tener espacios que sean intergeneracionales. Por eso queremos hablar entre mujeres jóvenes y entre mujeres mayores, qué es la violencia de las mujeres mayores, ¿sí? Porque distinto también sería hablarlo solamente desde las mujeres mayores o desde las mujeres jóvenes. Queremos que esto sea un discurso de todas, por igual, ¿sí? Giovannia, ¿qué piensas tú desde tu contexto, desde tu rol, en esta pregunta que es súper amplia y que nos da como de alguna manera el puntapié inicial para poder hablar sobre la violencia de género en las mujeres mayores? Bueno, desde mi rol me toca compartir con mujeres, bueno, arriba de 45 a 70 años, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría también reconocer por qué la violencia de género, sobre todo, bueno, afecta de manera distinta según las edades. Cuando nosotros nos reunimos con las organizaciones de mujeres hace bastantes años atrás, hablábamos de la deuda histórica que ha tenido, que tiene nuestro país, con mujeres que hace 30 años atrás, o sea, fueron jóvenes, pero que sufrieron la vulneración de sus derechos cuando existía la ley 19.325, que es la primera ley de violencia intrafamiliar. Entonces, muchas de las mujeres en ese tiempo tuvieron la mala experiencia o la vulneradora experiencia de haber denunciado por violencia, pero haber resuelto sus casos en el juzgado de policía local o en el juzgado del crimen, donde se invitaba una conciliación, ¿ya? Y en esa conciliación se invitaba al agresor, ¿cierto?, a la víctima, y muchas veces se le multaba según la cantidad de golpes que tenía la mujer. Entonces, cuando nosotras hablábamos dentro de las organizaciones, los efectos o los síntomas o las secuelas que tienen las mujeres hoy día, que atravesaron en esa época, hace también que tengan un rechazo al sistema, sobre todo a denunciar actualmente, por los miedos, ¿cierto?, que se vienen desde esa época, que yo alcancé por lo menos servir de testigo en alguna oportunidad en el juzgado de policía local, donde un juez que condenaba homicidio, violación, tráfico de drogas, además resolvía la conciliación entre la víctima y el agresor, y muchas veces la multa, y se iban juntos a la cárcel. Había mujeres que dentro de su propia experiencia les afectó el abandono de hogar, ¿no? Que dejaban al marido por violencia, venía carabinero, la sacaba del lugar donde estaba y se la entregaba al marido. Había mujeres que habían sufrido la expulsión de ser madres adolescentes del sistema escolar, donde ellas habían sido expulsadas, pero no su pareja de ese entonces. Hoy, afortunadamente, eso no ocurre, pero la brecha generacional de mujeres que actualmente hoy día están dentro de las organizaciones buscan en cierta medida tratar de resolver este proyecto de vida truncado, que la legislación fue bastante discriminatoria y muy vulneradora en el caso de las mujeres. Estoy hablando de hace 30 años atrás y más, que hoy día son mujeres que tienen 60 o 70 años, que no pudieron continuar con sus sueños, sus proyectos de vida, porque ellas se les debe, por eso hablo de la deuda, la discriminación de nuestro país en ese entonces, ¿ya? Lo otro, también habían experiencias de mujeres que no pudieron ingresar a un trabajo porque les pedían el test de embarazo, ¿se acuerdan que eso ocurría? O la ley de filiación, donde estaban los hijos legítimos y ilegítimos, ¿ya? Y muchas mujeres también perdieron la posibilidad de heredar alguna propiedad o vivienda por el hecho de que la ley amparaba que todo hijo que nacía fuera del matrimonio no heredaba o no era reconocido. Entonces, hablamos de una generación de mujeres que hoy día pueden tener de 60 años en adelante o de 50 años en adelante, que fueron afectadas de la discriminación de género en el ámbito legislativo, social y también económico, que hoy día también no se atreven a denunciar, a exigir derechos, porque traen consigo esa historia transgeneracional de vulneraciones, pero aberrantes, sobre todo con la ley, como yo les mencionaba, antes de la 20.066 estaba la 19.325, que era que en este caso condenaba las faltas y
y sobre todo castigaba aún más a la mujer porque se portaba mal, entonces era merecedora de esa violencia. Entonces, esas son las mujeres, ¿cierto?, que hoy día participan de manera organizada para poder resolver, en cierta manera, esta interrupción de sus proyectos de vida, de cómo el Estado fue vulnerador y que hoy día no hay reparación para eso. Estas son las mujeres que desde el territorio, desde la población, desde las comunidades, hoy día nos relacionamos y lamentablemente, como su vida fue, su proyecto de vida fue interrumpido, son las mujeres que hoy día venden en la calle, las mujeres que venden la feria ambulante, las adultas mayores que uno las ve que trasladan su mercadería, venden en el suelo, esas mujeres que a raíz de la pandemia tuvieron que salir de las casas para incorporarse a las vías comunes, a pedir la ayuda, sobre todo de las juntas de vecinos. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría partir reconociendo estas desigualdades que en esta edad, sobre todo en esta hora, en adultos mayores, tuvieron mayor afectación y quizás las generaciones actuales. Las generaciones actuales son aquellas que han tenido o les ha tocado vivir un poco la igualdad de oportunidades, entre comillas. Muchas gracias, Giovanna. Tenemos un panel de lujo. Te agradezco muchísimo que hagas alusión justamente a todos los determinantes sociales, a toda la inequidad social, política, económica, de la que no solo han sido víctimas, ¿cierto? Hablando también de la deuda que tú mencionas, las generaciones anteriores, sino que lo seguimos siendo las mujeres de nuestra generación, ¿cierto? Y por eso es tan importante ese concepto de la deuda histórica y de cómo tú mencionas también, Giovanna, de lo transgeneracional. Yo como psicóloga clínica también lo veo en mujeres jóvenes que llegan a mi consulta, de cómo ellas también, cuando quieren denunciar, por ejemplo, que sus parejas están ejerciendo violencia contra de ellas, son sus propias madres o padres que muchas veces les recomiendan no hacerlo, y también puede tener mucho que ver con esto que tú mencionas, Giovanna, con este temor y con esta vulneración de derechos estructural, ¿cierto? Que de alguna manera va como en los distintos niveles, desde lo social, desde lo institucional, desde lo legal, desde cómo las mujeres son, cuando ya se atreven justamente a denunciar, van donde carabineros, y muchas veces son carabineros quienes no creen su discurso y quienes muchas veces la violentan nuevamente y tienen que volver a la casa con sus victimarios. Bueno, de lujo esta partida inicial, ya llevamos un buen ratito, así que probablemente no vamos a alcanzar a ver todo lo que teníamos en mente, pero ha sido maravilloso ya esta primera patita. Les voy a compartir pantalla para que sigamos avanzando en nuestra segunda pregunta, en nuestra segunda reflexión. Solo quisimos traer esta lámina también para que empecemos a cuestionar, ¿cierto? Ya sabemos que nuestras invitadas están en esa misma sintonía, ¿sí? De la crítica constructiva y de la crítica con argumentos, ¿cierto? Si vinculamos la violencia de género, ¿sí? Si vinculamos la violencia de género dirigida hacia mujeres mayores, y si hablamos además de lo que ya nos comentaba Angélica hace un ratito, del contexto que estamos viviendo todas y todes en este periodo de pandemia, ¿sí? Hace muy poco salió ahora, hace unos días, un comunicado de Senama, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, donde dice que más del 48% de las llamadas tienen que ver con salud mental. El Fono Mayor está dirigido solo para recibir llamadas en relación a temáticas de personas mayores. Solamente en este año, es decir, en estos 3 meses, se han recibido más de 3.000 llamados. Más de 2.500 llamados tienen que ver con asesoría legal por situaciones de maltrato dirigidas hacia las personas mayores, en 3 meses. 648 llamados sobre violencia intrafamiliar dirigida hacia personas mayores, ¿cierto? Ejercida por alguien de su familia, de su núcleo. Y además 194 casos de personas mayores en situación de abandono, ¿sí? Ese es nuestro contexto actual, ¿sí? ¿Y por qué quise traer esta lámina? Porque de alguna manera los datos que vienen después tienen que ver con antecedentes pre-pandemia, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, todo lo que ya vivíamos antes, todo lo que ya vivían las mujeres mayores en términos de las violencias estructurales y de género,
y también violencias intrafamiliares, se han reforzado en un porcentaje sumamente importante, ¿sí? Entonces son antecedentes que tenemos que tener en nuestra cabeza para también empezar a cuestionarnos esta temática. Les quisimos traer esta encuesta, que yo la desconocía, y justamente empezando a trabajar en este conversatorio, existe esta encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito de la violencia intrafamiliar y en otros espacios, ¿sí? Realizada por la Subsecretaría del Delito. Se hace más de 4 años, sin embargo es sumamente interesante que desde el año 2020, solamente desde el 2020, es el primer año que se integran a la muestra mujeres sobre 65 años. Es decir, hasta el 2019, la información que tenía la Subsecretaría que tenía la Subsecretaría de Prevención del Delito era de población hasta los 64 años. Por lo tanto, ahí estamos hablando también de lo que decía Giovanna, ¿cierto? De esta violencia estructural donde el mismo Estado no está mostrando ni está visibilizando justamente la violencia que viven las mujeres mayores. Esta es una encuesta que se hace a mujeres entre 15 a adelante, porque hasta hace un tiempo era solo hasta los 64 años, en todas las regiones de Chile, y en esta en particular, que es la última, se entrevistaron a 6.775 mujeres, ¿sí? ¿Qué es lo que nos muestra? Que ha habido un incremento de la violencia intrafamiliar entre el año 2012 al 2020, y ni hablemos lo que va a llegar a pasar después de esta encuesta en periodos de pandemia, ¿sí? Estos son datos de 15 a 65 años, únicamente porque eran los datos que podían ser comparables entre las encuestas. Pero si avanzamos, ¿sí? En esta cuarta encuesta se incluye la violencia de género dirigida hacia las mujeres mayores, y ¿qué es lo que resuena? ¿Qué es lo que sale? Que, por ejemplo, la violencia psicológica durante la vida, porque hace preguntas durante el año y durante su vida, ¿sí? ¿Qué es lo que dijeron las mujeres mayores encuestadas en esta encuesta? Que el 30% de ellas ha sufrido violencia psicológica alguna vez en su vida. El 16% alguna vez sufrió violencia física, casi el 10% sufrió violencia sexual, y si vemos durante el último año, baja el porcentaje. Sin embargo, también vemos que hay mujeres mayores que actualmente sufren violencia sexual, sufren violencia física y siguen sufriendo violencia psicológica, que son datos súper importantes de verlo en términos como más transversales. Avancemos y después que les muestre los datos va la pregunta hacia ustedes. Mujeres mayores que han sido violentadas en el ámbito educativo, un 10%. Interesante también aquellas que sale un 0% que no han sido violentadas en el ámbito educativo, y eso también nos da para pensar, por ejemplo, por qué las mujeres mayores no siguen estudiando más adelante. Son datos que también nos hacen pensar. La prevalencia en el ámbito laboral, 13 de ellas han sufrido violencia en este ámbito, como nos comentaba, por ejemplo, María Angélica hace un ratito. Y en espacios públicos, casi el 30% ha sufrido violencia en espacios abiertos, es decir, por parte de otras personas que no son necesariamente de sus grupos cercanos. Y este dato, que es sumamente interesante, a nivel país, ¿qué es lo que muestra esta última encuesta? Que solo el 14% de las mujeres en su vida, a nivel país, ha sufrido algún tipo de violencia, es decir, considerando todas las anteriores. Y casi el 90% no ha sufrido. Nuestra pregunta va justamente a este que no ha sufrido, ¿sí? Tendrá que ver a lo mejor con lo que decía Giovanna, del temor a denunciar, porque finalmente esto tiene que ver con eso, con atreverse a hablar. Y acá hay datos importantes, por ejemplo, ¿por qué no denuncian? ¿Sí? O ¿por qué es lo que ellas consideran en términos de violencia? Por ejemplo, que las dejan de hablar o no las toman en cuenta, que las dejan solas o las abandonan, que les gritan, que les han dicho, las han hecho sentir un estorbo, le han quitado algún dinero o pertenencia, que las han amenazado, las han golpeado, y ahí vemos los porcentajes de cada una de ellas, ¿sí? También vemos por nivel socioeconómico, ¿sí? Que más o menos se mantiene igual, ¿sí? Entre un 9 a un 15%, y a nivel país también lo vemos que en la zona norte, sur y centro y la región metropolitana se mantiene más o menos igual, con un aumento en el centro. Tenemos esos datos,
¿sí? Como para que empecemos a mirarlos más en detalle. Y aquí va la pregunta también para ustedes tres y también para quienes nos están acompañando hoy día. ¿Qué es para ustedes, sí, que algo ya también nos han comentado antes, pero en específico, qué es para ti la violencia de género y cómo se aborda desde tu rol en particular, pensando en este dato que las mujeres somos las más violadas y las más maltratadas, ¿sí? Pensando en estos datos que tenemos acá, donde si vemos en comparación con hombres y mujeres con delitos, ¿sí? Cometidos hacia hombres y mujeres, las mujeres son las más violadas y las más violentadas por algún familiar. ¿Qué piensan ustedes en términos de las personas mayores, de qué es la violencia de género y cómo lo abordan ustedes desde cada uno de sus roles y contextos? Voy a dejar de compartir para que nos veamos nuevamente. Si quieres puedes partir tú, Alejandra. ¿Sí? Tomé hartas notas de lo que comentabas, hartas cosas que me resuenan, porque de alguna manera, respecto de la primera pregunta, que es la violencia de género o la violencia basada en el género, lo primero es pensar que la violencia es una forma de abuso de poder. La violencia se ejerce en el poder. La sociedad está construida con relaciones de poder entre padres e hijos, entre profesores y estudiantes, que son algunas estructurales y propias de la relación que se establece, y otras que se han movido o que han sido estructurales en función de nuestra historia. Por ejemplo, la asimetría de poder que existe entre hombres y mujeres. En ese sentido, entonces, la violencia basada en el género es la violencia que se ejerce solo por el hecho de que el otro no es hombre. Y acá surgen las mujeres, también surgen las disidencias sexuales, entonces surge esta figura del hombre heterosexual blanco, que vendría a ser como el sumum del poder, en el fondo, y de ahí las asimetrías se van moviendo. Entonces, esto que les hablaba antes de la interseccionalidad, ¿no? Si eres mujer y eres niña, tienes más probabilidades de ser víctima de violencia. O sea, si eres niña y además eres mujer, eres de sexo femenino, tienes más probabilidades de ser mujer. Si además perteneces a una disidencia sexual, tienes más probabilidades aún. Si además vienes de un estrato socioeconómico bajo o vulnerable, más probabilidades aún. Poder y históricamente, y ahí María Angélica tiene también la visión de las mujeres que sí son productivas, que pueden ser productivas, estoy siendo productivas desde el sistema económico que nos impera, ¿no? que trabajan y ganan plata. Todos sabemos que las mujeres somos productivas toda la vida de distintas formas, pero se ejerce una violencia de otra forma. Ahora, respecto de lo que comentaba Patricia y de todos los datos, yo creo que ahí hay que hacerse un montón de preguntas respecto de las estadísticas. Lo primero es si es efectivamente lo que se observa un aumento de la violencia o es una visibilización de la violencia. Y ahí nos enfrentamos también con sesgos culturales importantes. Lo que antes no era considerado violencia, hoy día lo es. El trabajo que se está haciendo en temas de sensibilización, específicamente en temas de violencia en contra de la mujer y en contra de los distintos grupos, ha tenido también que ver con nombrar cosas que hasta hace un tiempo fueron normalizadas como violencia. Si en los años 60 o 70 era normal pegarle a los niños, hoy día ya no lo es y hoy día está penado por la ley. Si en los años, no sé, en los 1900, quiero creer que hasta el 1940, pero sabemos que después era normal que el hombre le pegara a la mujer en la relación de pareja, hoy día ya no lo es y está penado por la ley. Entonces, de alguna manera, algo que nos preguntamos cuando hablamos de violencia sexual en contra de los niños es, y miramos las denuncias, es, ¿hay más abuso? Todo lo que trabajamos en el tema, que no es que haya
lo que hace es ponerle nombre, ponerle una categoría, y eso a veces genera mucho dolor. Y genera dolor en un momento en el que es muy difícil porque hay muy pocas redes de apoyo. Los centros para la mujer son centros que están, el principal, que son estos centros y las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica, son casas que están muy orientadas a mujeres jóvenes, a mujeres con hijos. Las mujeres mayores tienen un rol en la familia también, un rol, como decía María Angélica, de cuidar a los nietos, de recibir a todos los hijos no están muchas veces en condiciones de aceptar que lo que han vivido toda la vida y lo que han visto que pasa entre sus papás es violencia. Muchas veces el agresor está en una situación de vulnerabilidad también y eso genera mucha presión que la mujer no se vaya porque las mujeres somos históricamente cuidadoras, entonces le toca a esta mujer ser la cuidadora. Y la violencia sexual, o sea, otro tema, y especialmente si en el ámbito doméstico, porque efectivamente hasta hace no tantos años la mujer tenía que, comillas, atender al marido, y eso significaba muchas veces tener relaciones sexuales sin haberlo consentido necesariamente como parte de nuevo abro comillas, sus deberes conyugales. Entonces, yo creo que todas estas estadísticas nos permiten mostrar que esto es algo que pasa, es algo que todos los que trabajamos en el área sospechábamos que pasaba, pero que tiene un componente importante en este tema del cambio cultural y el de empezar a mirar y a resignificar conductas a partir de este cambio que también hacer explotar un malestar que estuvo permanentemente, pero que ahora lo que ha hecho es ponerle nombre. Perdón, puedo hablar mucho rato de este tema, así que voy a dejar de hacerlo para que las otras expositoras puedan hacerlo. Gracias, Alejandra. Te agradece la pasión y bueno, estamos todas en la misma, así que probablemente teníamos pensado 1 hora, pero si es que quieren y si tienen el tiempo, la disposición, no nos vamos a quedar 4 horas, pero sí, obviamente, a lo mejor nos vamos a quedar más tiempo del que teníamos pensado. Evidentemente, si es que alguien quisiera o tiene que retirarse antes, está en su completa libertad de poder hacerlo. Sí, eso también es importante. Les comento que tuve, estas cosas de la tecnología es algo terrible, tuve un corte de luz acá en mi oficina y se cortó en todo el edificio justo hoy, pero pensé que se había cortado todo, pero lo bueno es que parece que siguió funcionando y siguió grabándose, así que no sé, algo hizo Zoom que se mantuvo, así que tuvimos mucha suerte, pero la luz llegó recién, se cortó así como 2 segundos y escuché muchos no por aquí, así que probablemente estaban todos ahí en sus videollamadas. Bueno, María Angélica, ¿qué nos comentarías tú respecto a este tema que Alejandra ya lo introdujo, ya reflexionó sobre su mirada? ¿Cómo lo ves tú desde tu contexto, la violencia de género en específico dirigida hacia las mujeres mayores y cómo la abordas? Si es que has conocido casos, si es que llegan casos a las organizaciones en las cuales tú estás trabajando. ¿Cómo lo ves tú desde tu mirada y principalmente cómo se interviene en los lugares donde tú estás? Perfecto. Bueno, nosotras por el solo hecho de ser mujeres vivimos diversas formas de violencia de parte de las parejas o de nuestro entorno, que van desde el control hasta la violencia o agresión física. Y esto se ha justificado porque en muchas culturas, y también aquí en Chile, todavía se cree que los hombres tienen el derecho de controlar la libertad y la vida de las mujeres. Eso es para mí la mayor de las violencias que sufrimos especialmente en esta etapa. Afortunadamente, las expectativas de vida de las mujeres versus los hombres, nosotras sobrevivimos más. Así que vamos a tener tiempo de ser felices y tener la libertad con la cual siempre soñamos. ¿Cómo atacar este mal universal y especialmente aquí en Chile? Es tratando de legislar y que las leyes se cumplan. Porque nosotros tenemos muchas leyes que tenemos
tenemos protección, el alejamiento. El hombre nos tiene como un objeto de su propiedad. Cuando la ley le dice no te puedes acercar a ella, nos mata. ¿Ya? Y la justicia que había puesto, ¿no es cierto?, el alejamiento, no basta. Pero también existe el hecho de que cuando las mujeres vamos a poner denuncia, demanda, si uno no llega con un pedazo de cuerpo menos o con heridas que dicen que efectivamente fueron dañadas o violentadas, tampoco ¿cómo se llama? No toman la denuncia los carabineros hoy día, tanto para mujeres adultas como para mujeres jóvenes. Así de que para mí, donde tenemos que poner la fuerza, donde tenemos que poner nuestra concentración, es en la justicia. Hoy día tenemos una ministra de la Corte Suprema, la primera ministra que fue presidenta de la Corte Suprema en febrero por ausencia del presidente, y ella tiene este tema de la violencia de género puesta en su mente. Así de que hacia allá tenemos que ir y trabajar con eso, porque todo lo que contemos, todas las agresiones terribles que sufren las mujeres, tanto nosotras, hace unos 5 años atrás yo hablaba con una mujer muy, muy bonita ella, de origen mapuche, y me contaba de la violencia que son víctimas ellas cuando están en su comunidad. Hace 5 años, cuando estaban en su comunidad, tienen la fiesta. Ustedes saben que las mujeres la que trabaja, el hombre se dice que ¿cómo se llama? Que ellos están para la guerra, para otras cosas. Ellos no trabajan tanto como las mujeres. Tienen su fiesta y se embriagan, y el abuelo abusa de las mujeres de su comunidad. ¿Ya? Así que es una violencia, pero increíble, que está totalmente invisibilizada, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Visibilizar, contar y decirles que ellas han sido víctimas de violencia, porque las mujeres de mi edad, como les decía que era un tema cultural, lo toman como algo normal, como algo de la vida, que la convivencia es así. Entonces tenemos que concientizarla de que tiene que denunciar, porque nosotras no vinimos a ser maltratadas de la forma como se está ejerciendo. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Es como muy nutritiva cada una de sus reflexiones. Y pensaba también, antes de pasar el pase a Giovania, integrar dentro de esta misma pregunta, Giovania, a lo mejor tú también nos puedes dar luces de eso, cómo poder sensibilizar, prevenir, visibilizar, empoderar y transmitir este discurso a mujeres jóvenes también, para que se integren, por ejemplo, dentro de los movimientos feministas en la lucha contra la violencia de género a las mujeres mayores también, que esta es una temática que no está dentro de los paneles, que no está dentro de los carteles que salen en las marchas del 8M. Nosotras como Fundación Geroactivismo, así como algunas poquitas otras organizaciones, salimos a la calle, salimos con esta bandera de lucha, pero ¿cómo crees tú, Giovania, que esto también se puede hacer más transversal? ¿Cierto? Que esta lucha sea de todas las mujeres, de niñas, adolescentes, hasta mujeres mayores, y que se visibilice como algo transversal y no como una demanda de las mujeres jóvenes que ya están más empoderadas también para defender y pedir garantizar sus derechos. Bueno, primero quiero compartir
de acuerdo a la experiencia, existen varias definiciones de la violencia de género, ¿no? Muchas las encontramos en la CEDAW, en Belén do Pará, en Beijing, y que hablan de la acción u omisión de actos de violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de ser. Han habido varias convenciones internacionales que tampoco las hemos visto en concreto en la legislación, en leyes, ¿cierto? O la bajada de estas convenciones. Por otra parte, eso he aprendido en el tiempo que tiene un contraste bastante profundo en lo cotidiano, o en lo práctico, o también en el territorio. Yo creo que en estos tiempos quizás no podríamos hablar de definición, sino de ciertos elementos que influyen en las relaciones sociales, culturales, económicas, como han hablado ahí las compañeras del panel, sobre todo de ciertos elementos como el patriarcado, en este caso la sociedad capitalista o neoliberal, y lo que ha evidenciado estas desigualdades, esta exclusión, esta discriminación que se van produciendo entre hombres y mujeres, ¿ya? En el caso de las adultas mayores, yo creo que denuncian menos porque desde lo práctico, yo además soy dirigente de una junta de vecinos, las denuncias no las realiza la víctima o la mujer que es adulta mayor. ¿Ya? Yo creo que tiene que ver con la violencia estructural que hemos estado conversando, del miedo, de las experiencias traumáticas de denuncias anteriores, de la falta de credibilidad. Es muy común que desde el rol dirigencial de las juntas de vecinos llegue un vecino pidiendo que uno denuncie porque a la vecina adulta mayor la maltratan, la gritan, está con problemas, por ejemplo, de salud mental, abusan, la sobreendeudan, la utilizan para pedir préstamos, para traspaso de los bienes, ¿no? Entonces, no es la mujer que está en esa situación la que denuncia, es el entorno. Salud desatiende, o los mismos vecinos, a nosotros ya nos ha pasado de que llegan con el problema, pero ¿qué sucede con ellos? A veces no denunciamos porque no existe unos adultos mayores. ¿En qué sentido? Cuando uno llama al Senama, el rol de ello es de articulación de política pública, pero no se hace cargo del acompañamiento, de las denuncias, o de incorporar a mujeres a casa de acogida, destacarlas e incorporarlas a una casa acogida para que el Estado garantice y restituya sus derechos, ¿ya? Ahora, yo creo que eso no se da por el hecho de que uno piensa que tiene red de apoyo, que la familia... En la práctica y cotidiano no es así. No tenemos un Estado que garantice los derechos, sobre todo de las mujeres, menos de las adultas mayores, ¿ya? Yo creo que si las mujeres adultas mayores no se atreven a denunciar, es porque tampoco saben qué van a hacer post-denuncia. O sea, va a seguir viviendo con la agresora, va a seguir viviendo con el agresor, va a seguir viviendo en su mismo entorno. ¿Qué va a hacer si no tiene proyección durante este último tiempo? La violencia trabajando en labores de aseo, ¿no? Auxiliar de aseo o auxiliar de servicio. Es muy común acá en la calle ver a pleno sol, en verano, a mujeres que son adultas o adultas mayores barriendo la calle, contratadas por empresas, ¿cierto?, que licita la municipalidad. Se normaliza de que las mujeres les tocó trabajar porque quizás no reúne con las competencias suficientes para tener un oficio o una profesión, y no se le consideran las condiciones del trabajo. Es decir, están a pleno sol, ¿no? No se considera, por ejemplo, un toldo que sea movible, que tenga ruedas, se normaliza tan así, es como lo que le tocó nomás con la mujer, pues si total no estudió, no trabajó, no tuvo cotizaciones, no tuvo nada, entonces no te queda otra que trabajar en la limpieza de la calle o recolectora de basura. Expuesta a la contaminación, expuesta al frío, entonces existe un grupo social que viene con estos efectos o este daño
que es transgeneracional de la violencia estructural de nuestro país, pero que se invisibiliza al momento de generar política pública o programas que puedan acoger estas necesidades. Ahora tú me dices el tema del feminismo. Yo siento que las compañeras feministas, y yo también participé en algún momento, pero me fui restando porque sentí que las demandas no representaban a todas las mujeres según sus edades. Creo que era un feminismo más radical. Creo que primero tenemos que partir por visibilizar este tema, ¿ya? Y que no sé si llamarlo tema, pero visibilizar esta realidad, esta brecha, esta desigualdad que se produce entre mujeres. Muchas mujeres no quieren ser parte de organizaciones sociales porque cuando se saca la personalidad jurídica se reproduce el patriarcado, porque aquí quiere ser presidenta, mandar, y el resto no está en tiempo, no tiene ganas también de recibir esta dependencia que además ha tenido subordinación toda la vida. Entonces, siento que primero se tiene que visibilizar estas desigualdades, esta violencia estructural, esta violencia intergeneracional, sobre todo del grupo de mujeres jóvenes ahora, ha vivido en un estado, entre comillas, diría yo, porque no es sector, pero con esto de mayores derechos, hoy día de 50 años, que fueron víctimas de esta violencia por parte de las mujeres de las distintas generaciones. Por lo tanto, creo que primero se tiene que visibilizar el tema para posteriormente incorporar estas demandas, que sea más integrador, y sobre todo que visibilicemos a las mujeres que hoy día son las que sufren las mayores desigualdades. Estoy hablando de la calle, estas mujeres que tienen que vender la ropa usada y objetos que recogen de la basura en la calle porque no tienen cobertura de salud, porque no ahorraron, porque el mismo Estado fue quien vulneró sus derechos y que no pudo tener ahorros previsionales y hoy día tiene que vender en la calle. Entonces son estas mujeres que tampoco se alimentan bien porque con una pensión tan básica no te alcanza para comer de manera nutritiva y sobre todo calórica de acuerdo a la edad que tienen las mujeres, porque hoy día también la vulneración, el derecho a la alimentación también es un tema que estamos atravesando a raíz de la pandemia, ¿ya? Pero no les alcanza para todos los días, porque con los 120 o 130 mil pesos que tienen que pagar luz, agua, que tienen que pagar el arriendo de la pieza, lo que postergan es la alimentación, y sobre todo es una violencia que se ve fuerte, muy fuerte en mujeres de 60 años en adelante. Y uno las invita a talleres de autocuidado, talleres de organización, pero la escala de sus necesidades es secundaria, o sea, no van a participar, tienen que resolver su problema en la comida. Entonces, siento que primero que nada, y también agradezco el espacio porque se puede entre mujeres, entre nosotras las mujeres, para levantar estas demandas y estas necesidades de una política pública más inclusiva y que reconozca. Gracias, Giovanni, y me quedo justamente con un concepto que creo que lo vamos a acunar si es que no existe en otro lugar, o si existe, o si es tuyo, pero lo de la violencia intergeneracional me parece súper potente acunarla como concepto, y que de alguna manera posterior a esta charla podamos seguir utilizándola, ¿sí? Así como se habla de la violencia sexual, la violencia de género, la violencia psicológica, la violencia estructural, que tú has hecho mucha alusión a ella, la violencia institucional, también está la violencia intergeneracional, es decir, cómo entre nosotras mismas las mujeres no estamos justamente en la misma lucha o con la misma bandera de lucha, ¿sí? Que tiene que ser en pro de la garantía de nuestros derechos de todas y de todos. Le quiero dar le quiero dar la palabra a Daniela Garrido, que nos va a leer algunos de los comentarios, que el chat tras bambalinas está tan interesante como este front bambalinas, así que te paso el micrófono, Daniela, para que nos comentes un poquito qué es lo que está pasando en el chat. Gracias, Patricia. ¿Se escucha un poco cortado, Patricia?
No sé si... Sí, está con problemas. Sí, está con un poco de problemas ahí de señal. Bueno, yo, muy cortita, trabajé un par de años en una municipalidad rural y vi muchos casos de violencia en personas mayores, sobre todo de abuso del patrimonio, cuando gente que vivía en el campo, muchos de los familiares le robaban sus tierras o se iban a vivir a las casas, hacían que las personas mayores les cuiden los niños, abandonaban a los niños, se iban a trabajar a la ciudad, y así un sinfín de casos donde las personas mayores sufrían distintos tipos de violencia. Me llama mucho la atención que ese 90% haya dicho que no sufrió violencia en su vida, porque la verdad que el porcentaje de personas que yo atendía a diario, todos denunciaban algún tipo de delito, y lamentablemente no teníamos las herramientas suficientes para ayudarlos. Bueno, aquí se menciona mucho de eso también. Voy a empezar por uno que quizás tiene que ver con lo que se habló más al principio. Se hace patente esta invisibilización y la relación entre el edadismo y violencia sexual hacia las mujeres mayores. Por ejemplo, cuando se consideran centros de larga estadía solo en términos de dependencia de funcionalidad, pero no en un espacio de acogida para mujeres mayores víctimas de violencia. Fondos para ello, incluso si hubieran espacios intergeneracionales de víctimas de violencia, el que se considere las características de las violencias que sufren las mujeres mayores y los elementos a considerar en su proceso de sanación. Por acá, buenas tardes, soy Liz Andrea Villarruel, trabajo con personas mayores en la ciudad de Mendoza, Argentina. Aquí tenemos a alguien de Argentina que está acompañándonos hoy día. Por aquí ya dejamos hace rato la cultura patriarcal, pero se cree que por tener más años vamos a seguir aceptando los machismos, y en los famosos centros o clubes de adultos mayores siguen en esa perspectiva asistencial y patriarcal. Interesante comentario. Voy a bajar un poco más. Las mujeres vivimos violencia desde el nacimiento a la muerte, y como en una violencia estructural basada en el poder del patriarcado y ese sistema económico. Por lo que no visualizan muchas mujeres mayores es porque no han tenido la oportunidad de conocer el feminismo. Por acá Olga Berríos comenta: tenemos 11 femicidios y desde la institucionalidad no hay suficiente respaldo, por lo que somos la sociedad civil la que responde. Acá Graciela comenta: el CERNAMEC no atiende situaciones de violencia que sufren las mujeres adultas mayores. Hay alternativas de apoyo desde SENAMA y Ministerio del Interior, pero aún son redes débiles. Qué terrible pensar que CERNAMEC no atiende a las mujeres adultas mayores si no sufren violencia de pareja. O sea, claro, están especificando que es solo un tipo de violencia que tienen. Y con lo que parece que estoy un poco corta de vista, ¿no? Tengo que acercarme mucho. Muchas de nosotros sufrimos violencia económica, las remuneraciones no son igualitarias, igual funciona, igual remuneración, hay mucho que hacer, y lamentablemente nos topamos en una muralla que no tiene oídos, al contrario, en lo personal lo sufro en mi lugar de trabajo, y que nada menos en la universidad pública. Creo que esos son los comentarios como más relevantes que puedo leer por ahora, en honor al tiempo. Hay mucho que conversar. Súper, muchas gracias, Dani. Por eso queríamos también mostrar a la luz, porque como están en el chat, después no se van a ver en el video, qué es lo que, toda esta discusión tan potente que está justamente pasando tras bambalinas. Les voy a mostrar, les voy a compartir de nuevo pantalla para que lleguemos a nuestra última pregunta del día de hoy, que ha estado súper, súper interesante, muy potente el discurso de todas nuestras compañeras invitadas. Les voy a compartir pantalla. Y teníamos más preguntas, pero ya han sido en parte bien profundizadas por todas ustedes. Solo unos datos como
más para integrar a la conversación, ¿sí? Esta es una información respecto a las víctimas de delitos violentos o violencia intrafamiliar, ¿sí? Comparado entre hombres y mujeres. Es importante mostrar que, a pesar de que el gráfico se muestra así, que es como una pirámide, donde las que sufren violencia intrafamiliar se ubican principalmente entre los 20 y los 50 años, hay 9.075 mujeres mayores, ¿sí?, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, casos denunciados, y eso es importante en relación a todo lo que hemos hablado hoy día, ¿sí? O sea, si este dato efectivamente fuera real, mostrara la casuística, que los que trabajamos y las que trabajamos en este ámbito nos llegan, no sé, 3, 4, 5 casos. Yo como psicóloga clínica, si es que contara todas las mujeres que he atendido, no podría decir el porcentaje exacto, pero sí más del 60% en algún momento en su vida ha sido víctima de violencia, de algún tipo de violencia, ¿sí? Entonces pareciera que este dato es mucho menor en relación a lo que efectivamente ocurre. Otros datos sumamente importantes, y aquí también me quiero detener, y podría ser nuestra última pregunta, siendo una de las preguntas también más difíciles y más complejas, ¿sí? Que tiene que ver con justamente ya no solo con la violencia ejercida durante la vida o con los distintos tipos de violencia, sino en aquellos casos donde el hombre ejerce una violencia a tal nivel donde la vida de la mujer está en riesgo, en aquellos casos que han sido frustrados, por ejemplo, que el 2020 fueron 150 casos de mujeres en general, no mujeres mayores, de casos frustrados, y 43 casos consumados. Ya este año, que estamos recién en marzo, ya tenemos 23 casos de mujeres que han sido violentadas con posibilidad de poder llegar a un femicidio, y 8 casos consumados a la fecha. La pregunta que les traigo tiene que ver con justamente por qué piensan ustedes que los femicidios, a pesar de ser sumamente visibilizados por los medios de comunicación, pero muy mal tratados, valga la redundancia, ¿cierto? Tanto por los mismos medios como por la sociedad y a nivel institucional también, a nivel estructural. ¿Por qué piensan ustedes que los femicidios en específico de las mujeres mayores tienen menos impacto mediático y se habla menos de ellos en relación a lo que ocurre con los femicidios cuando son en casos de mujeres más jóvenes? Voy a dejar de compartir para que podamos dejar esa pregunta, y acá esta información la van a tener, pero está desagregada por región y por año, y vamos viendo que de alguna u otra manera, a pesar de que desde las políticas públicas se menciona que hay ciertos intentos, se sigue manteniendo casi la misma cantidad de mujeres que han sido asesinadas en manos de sus parejas. Voy a dejarle de compartir para volver a esta conversación, que es lamentable que de alguna manera sea parte de las preguntas, ¿sí? Que la reflexión nos lleve también a preguntarnos también en el caso de aquellas mujeres que han fallecido en manos de sus parejas. ¿Qué piensas tú, Alejandra, al respecto, en específico en relación de por qué se visibiliza menos justamente también los femicidios de mujeres mayores? Lo primero, pido disculpas porque en este minuto mis hijos están en pleno proceso de baño, entonces hay un poco de ruido. Pero yo creo que la invisibilización tiene que ver precisamente con la valoración que se hace de las personas mayores a nivel de sociedad. O sea, es algo que hemos visto en la pandemia hoy día, en que el impacto que genera el nivel de muertes que tenemos cuando se trata de personas mayores es distinto que cuando se trata de personas en otras edades, en el fondo. Y de alguna manera tiene que ver precisamente con que existe un acercamiento distinto a la muerte dependiendo de la etapa vital en la que aquello ocurra. Eso es como lo primero que se me ocurre. Y lo segundo, de nuevo, es que tenemos una idea, o sea, hablamos poco de nuevo de la violencia en contra de las personas mayores, y eso precisamente impacta en esto, cuesta ser comprensible, y desde ahí de nuevo entra en el campo de lo no hablado. Nos pasó durante años el tema del abuso con la infancia, y especialmente los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, que es algo que la sociedad no quiere escuchar,
que está en el ámbito de lo indecible, que culturalmente, si bien tenemos esta visión como de la vejez un poco más defectual, igual que de la infancia, como que en el inicio y en el término de la vida pasar a algo que las personas como que pierden valor de alguna forma, del viejismo que hablan en el chat. Entonces cuesta más mirarlo. Yo creo que a la sociedad le cuesta más imaginárselo, el impacto que genera es distinto. Yo creo que ahí es súper paradojal, porque de alguna manera, no sé, si vemos el agente topo que ha generado así muchas cosas y mucho, miremos esto, pero también tiene que ver con cosas que todos sabemos pero que son un poco invisibles. Perdón el ruido, voy a dejar de hablar porque en verdad no me está ideas, así que dejaré que mis compañeras hablen, que también tienen, me imagino, muchísimo que decir. Me parece súper interesante tu comentario, Alejandra, y también el contexto en el que estás, porque eso también habla del rol de la mujer y de este como multitask que se dice como desde un ámbito como mucho más, yo siento que es súper peyorativo hablar del multitask, porque de alguna manera como que valida que tenemos que hacerlo todo y todo bien todo el tiempo, ¿cierto? Y efectivamente es un concepto muy machista, muy patriarcal y que no nos ayuda en absolutamente nada, así que no te preocupes por el audio, porque no es ruido, finalmente es tu vida, son tus hijos y es parte también de tu contexto, así que es parte de. Así que bienvenidos esos gritos también, porque son parte de tu vida. María Angélica, y quiero integrar también dentro de esta última pregunta, si es que quieren incorporar algunas opiniones finales para que vayamos también cerrando este espacio. ¿Qué piensas tú, María Angélica, respecto a los femicidios y por qué de alguna manera se invisibilizan también más cuando hablamos de mujeres mayores? Bueno, yo partí diciendo que era la discriminación que le hacen a las mujeres mayores en todo contexto. Tanto tenemos que agregar en los medios de información. Las mujeres mayores no somos noticias, no somos importantes. Es más bien, ya vivió su vida, así que está bien que ya no esté, ¿ya? Así de que es una forma más de discriminación hacia la persona mayor, sea hombre o mujer, porque se supone de que uno ya no le importa a nadie, no estamos visibilizados. Y si no estamos visibilizados, naturalmente que la noticia no somos nosotros. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que trabajar para construir quizás una sociedad, ahora que vamos a empezar después post pandemia, un mundo nuevo con una constitución nueva, un país con sentido del cuidado del medio ambiente, del cuidado de las personas y el respeto hacia todos nosotros, en todas las instancias. Entonces yo vería una etapa del cuidado de las personas mayores, porque nos tienen que cuidar porque entregamos y construimos, en el caso de ustedes, lo que ustedes hoy día tienen, especialmente las profesionales, las de negocio, es porque nosotras fuimos sembrando y abriendo esos caminos. Fueron grandes mujeres que estuvieron en nuestra organización las que lograron que la mujer se educara en la universidad, que tuviera un título y que pudiera ingresar a todas las carreras. Nosotras les abrimos el camino y hemos ido suavizando la violencia contra las que tuvimos que luchar en nuestra etapa. Así que hoy día, cuando vemos que nuestras mismas, nuestras pares jóvenes nos miran con desdén y con molestia, piensen de que ustedes están ahí porque nosotros le labramos el camino. Así de que entre todas tenemos que luchar
para hacer noticias, porque todavía podemos construir, todavía podemos que entregar, tenemos mucho que entregar. Y si hacemos una reflexión final, yo digo que la cruda realidad es que en los últimos 2 años, 1 de cada 4 intentos de asesinato u homicidio terminó en muerte de una mujer. Y eso tenemos que informarlo. Eso sería. Me dejas como sin palabras, María Angélica. Creo que de este espacio no solo podemos rescatar muchísimas como citas que las podemos transformar en pancartas para nuestras próximas marchas, para nuestras próximas marchas virtuales, para nuestras redes sociales, para nuestras cabezas, dejarlas como insignias pegadas en nuestras cabezas. Te agradezco muchísimo. Todas tus reflexiones son muy potentes, la invitación que tú nos haces a nosotras, las mujeres más jóvenes, a luchar por la misma bandera. Y te agradezco mucho que nos hayas dicho, y me integro porque a pesar de que trabajo mucho con mujeres mayores, soy de una generación joven. Agradezco mucho que digas el que nosotras, ustedes, abrieron el camino y suavizaron la violencia que ustedes vivieron para nosotras las mujeres más jóvenes. Eso como que me emocionó muchísimo y creo que es muy potente. Y no lo podemos olvidar, creo que lo tenemos que dejar pegado en nuestras cabezas para seguir luchando todas juntas. Giovanna, te doy el pase después de este potente discurso de María Angélica. Respecto a la pregunta, yo creo que acá influye mucho los medios de comunicación, ¿ya? Sobre todo que en nuestro país tenemos una prensa bastante sensacionalista, ¿ya? Y sabemos que los medios de comunicación es, como dicen, un quinto poder, influye sobre todo en la opinión pública. Creo que, y lo he visto ahora que estaba en pandemia en los matinales, que son súper sensacionalistas. ¿En qué sentido? Cuando entrevistan a parientes de una mujer que ha sido víctima de femicidio, hasta ponen música detrás, o sea, ponen música deprimente, triste, y hacen de esta tragedia y de los femicidios una historia mediática que hace que, lamentablemente, las mujeres víctimas de un femicidio que son más jóvenes, entre comillas, pareciera que venden más. Cuando han sido de adultas mayores, influye la invisibilización histórica de verlo como un lamentable hecho, ¿no? Como una situación fortuita o una situación o un homicidio simple, que uno le podría llamar. Lamentablemente, los medios de comunicación contribuyen bastante en esto. Yo encuentro patético, sobre todo en el caso de este niño, del niño Tomás, o en el caso de Ámbar, que también eso es una representación de lo que estamos hablando, que arman un cuento o una historia mediática con música, con imágenes, y empiezan, la verdad es que a tergiversar una realidad, ¿no? Una realidad que nosotras vivimos, las mujeres. Creo que, por otra parte, la invisibilización, el contexto mediático de los medios de comunicación, la influencia en la cultura, ¿no? En nuestra sociedad, hace que las mujeres que han sido víctimas de femicidio, sobre todo las mujeres mayores, no cause tanto impacto, porque son los medios de comunicación que generan también la misma opinión pública. Y para poder cerrar el espacio, yo creo que también hay que hacer un llamado de atención de que la ley actual, que es la 20.066, que está obsoleta, que es del año 2005, ¿ya? Que no garantiza la protección, no distingue entre las mismas mujeres. Por ejemplo, ve que es violencia intrafamiliar entre los distintos integrantes de un grupo familiar, ¿ya? Pero no establece diferencias entre la vulnerabilidad de las edades. ¿Ya? Si es violencia sistemática y crónica en el tiempo, adultas mayores, es lo mismo que vive violencia a una mujer, no sé, de menor edad o que tiene ciertas capacidades de desarrollo más de autonomía, etcétera, pero aún así
creo que la ley 20.066 ya hace rato debería haberse modificado y haberla cambiado por una ley que también sea más inclusiva y que reconozca las distintas violencias intergeneracionales y sobre todo la situación de vulnerabilidad que podemos tener cada una. Y otra cosa que es importante, yo creo que influye en que las mujeres, sobre todo las adultas mayores, no quieran denunciar, es la segmentación que nosotros tenemos en los tribunales para denunciar la violencia. Porque si la violencia física, tienes que ir a la fiscalía. Si la violencia psicológica, tienes que ir al juzgado de familia. Entonces una mujer puede tener una causa paralela en lo penal, pero también en lo civil, que es la familia. Pero no solamente llega ahí, porque cuando tú denuncias la violencia, llamas a Carabineros, independiente de la edad que sea, llega, te cuestiona, hay un filtro que es de Carabineros para ver si vive o no violencia. Si adulta mayor pone en cuestionamiento porque a lo mejor tiene problemas de salud mental. Pero cuando te derivan a la constatación de lesiones, tienes que validar esa violencia en el servicio de urgencia, con un médico que te tiene que evaluar para que acompañes en un documento de constatación de lesiones. Y luego viene un tercer filtro, que es la entrevista que tienes con el fiscal, quien también quiere indagar y tienes que validar que viviste violencia ante el fiscal. Y luego eso se diluye, porque nadie más te llama, nadie te hace seguimiento, y entre una causa, entre lo civil y lo penal, no existe un ente o un organismo que articule ambas denuncias, ¿ya? Eso se diluye y las causas quedan archivadas, no logran perseverar. El otro día yo veía la estadística y solamente el 8% de las denuncias que uno realiza tienen sentencia condenatoria, un 8%. Entonces, no es menor. Ahora, si eso se ve que el factor de riesgo son las adultas mayores, ¿están dispuestas a pasar por ese filtro? Esos filtros de validación de violencia, el agotamiento mental, el temor al cuestionamiento, a la represión, a la burla, ¿no? Ellas se atreven a denunciar, y ahí viene otra interrogante más, pero yo creo que ya esta ley actual, que la 20.063, ya tiene que eliminar. O sea, ya ha pasado demasiados años y la violencia ya tiene otras formas, ya tiene otras consecuencias, ya tiene otros síntomas. Muchas gracias, Giovanna, y gracias también como por la síntesis en términos de la violencia estructural e institucional a la que tú has hecho alusión desde el inicio, y cómo de alguna manera toda esta burocracia interna propia de los sistemas actuales que tenemos en nuestro país, que han sido históricos, también son una forma también de violencia que limita las denuncias, que no permite la continuidad de los procesos, y que de alguna manera se transmite generacionalmente a las que vienen, ¿sí? En ese sentido, yo lo intenté, hija, yo lo intenté, nieta, pero no pasó nada, no sirve de nada, no sirve de nada denunciar, no sirve de nada justamente intentar hacer un cambio, porque los cambios no van a llegar nunca. Esa desesperanza aprendida no es algo que de alguna manera queda dentro de una mujer por una mala experiencia, sino que son muchas malas experiencias que se han ido acumulando constantemente, así que les agradezco muchísimo, Giovanna, María Angélica, Alejandra y todas las que se mantuvieron, las que se fueron incorporando también al pasar de la hora. Les agradecemos muchísimo el espacio. Vamos a guardar el mail de todas aquellas que quieran seguir en contacto con nosotras. Les podemos enviar esta presentación, así como todo el material que hemos ido recopilando para hacer esta charla, este conversatorio, pero también dejar abierta la puerta para que ustedes también compartan con nosotras sus experiencias, compartan con nosotras el material que tienen y podamos hacer comunidad, porque justamente esa es la idea de Fundación Geroactivismo, es la idea de estos espacios, que no sea una charla aislada y que después cada una se vaya para su casa y diga, ok, estuvo entretenido, estuvo interesante, pero después sigo con lo mío, sino que de alguna manera podamos construir comunidad y seguir trabajando en conjunto a pesar de la distancia. Así que el llamado justamente es que nos mantengamos en contacto. Les agradecemos muchísimo a todas, a todos y a todes quienes estuvieron hoy día. Y esta charla, como les dije, fue grabada. Esperemos que el corte de luz que tuve no impacte en ello tampoco. Vamos a cruzar todos los dedos y tocar todas las maderas posibles para que eso sea así. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo grande a todas y a todos, así que estamos en comunicación.
Si es que quieren pueden sacar sus micrófonos, aplaudir, decir algo, lo que consideren. Chao. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandra. Chao, chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias, gracias. Chao, A chao. todas, a todos. Chao, chao. Chao.